En cuanto al tema de hipertensión arterial, nos quedamos en todo lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya vieron ustedes por video. Y, bueno, que espero que se haya entendido y quedado claro. Pasaremos a la clasificación entonces. Recuerden que yo les había platicado que había una clasificación según la norma oficial mexicana, que dividía a la presión arterial en óptima cuando la presión sistólica es menor de 120 y la diastólica de 80. Esta, ¿ok? De ahí se pasaba a una presión arterial normal que toleraba, digamos así, que sube un poquito en milímetros de mercurio, tolerando de 120 a 129 en la sistólica y de 80 a 84 en la diastólica. Tenemos también la presión arterial normal alta, donde nos dice que la sistólica es de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 89. De ahí, más allá de esto, entonces, clasifica la presión arterial ya en hipertensión y lo divide por etapas. Etapa 1, 2 y 3. Etapa 1 considera que la sistólica sea de 140 a 159 y de la diastólica de 90 a 99. La etapa 2, de 160 a 179 en cuanto a la sistólica y de 100 a 109 en cuanto a la diastólica. Y la etapa 3, por último, cuando la sistólica es mayor a 180 y la diastólica es mayor a 110. En algunos casos puede ser que la sistólica aumente y la diastólica no. Sí, ¿ok? Sí se puede. Cuando eso sucede, cuando solo la presión arterial o la presión sistólica sube, pero la diastólica se mantiene, se dice que es una presión sistólica aislada. ¿Ok? Pero no es la única clasificación que tenemos. Tenemos una clasificación de la AJA. Ven, ya corregí la imagen. En donde en la presión normal ellos la clasifican como la sistólica. Toda esta barra es la sistólica y toda esta barra van a ser las diastólicas. Entonces en la normal, la sistólica es menor a 120 y la diastólica es mayor a 80. Perdón, menor a 80, ¿ok? Quiere decir que esto está bien. Si ustedes se acuerdan, la anterior, te decía que esto era lo óptimo, ¿ok? La AJA ahora ya nos dice que cuando tengas una presión más de 120 y menor a 129, sistólica con una diastólica menor a 80, tenemos una clasificación de TA elevada, cuando la norma te dice que eso es una presión arterial normal. Digamos que ya le bajaron un poco, que ya la AJA clasifica o es un poco más estricta en sus niveles de presión. ¿Ok? Cuando esto sucede, la AJA recomienda que existan cambios en el estilo de vida y un seguimiento en 3 o 6 meses, porque considera que puede ser riesgo para ser hipertenso. Alta o hipertensión grado 1. La sistólica está entre 130 y 139. La diastólica entre 80 y 89. AJA dice que sus recomendaciones son los cambios en el estilo de vida, tratar desde aquí con un antihipertensivo y dar un seguimiento mensual. Prácticamente tú ya eres hipertenso a partir de 130-139 sobre 80-89. ¿Ok? Y chequen. 130-139 estás en presión arterial normal alta según la norma oficial mexicana. Alta o hipertensión grado 2, 140 en sistólica y mayor a 90 en diastólica. O sea, en esta clasificación ya se es hipertenso desde hace rato, desde el 130 a 139. En la hipertensión grado 2, en la norma oficial, tú apenas estás clasificando en hipertensión y aquí ya eres hipertensión grado 2.
Aquí ya lo mismo, los cambios en el estilo de vida, que ahorita los vamos a mencionar. Aquí ya te sugiere el uso de 2 antihipertensivos y un seguimiento mensual hasta el control de la presión. Y les decía yo en algunos salones mencioné la crisis hipertensiva. Cuando tienes un paciente, cuando la sistólica sea mayor a 180 y o la diastólica mayor a 120, te encuentras ante una urgencia o emergencia hipertensiva. ¿Por qué les llaman urgencia o emergencia o emergencia hipertensiva? Cuando tu paciente llegue con estas cifras, entonces cuando este paciente llegue con esas cifras, no puedes dejar que el paciente se vaya a casita con estas cifras. ¿Por qué? Porque crisis hipertensiva, bueno, tiene riesgo. De por sí sabemos que una de las complicaciones es tener alteraciones cerebrovasculares o patologías cardíacas. Pero cuando estamos en estas cifras son aún más propensos y obviamente tenemos la obligación de tener en observación a ese paciente en dado caso y si fuera necesario ser hospitalizado, pero al menos tenerlo en observación y darle algún tratamiento antihipertensivo en ese momento para que el paciente se pueda retirar a su casa cuando tenga una cifra de menor a 140/90. ¿Ok? Así no puedes dejar que se vaya porque si algo le pasa, bien, obviamente se te estudia y se te puede, pues digamos que adjudicar el que hayas dejado al paciente irse con esa cifra. Si afuerita le pasa algo y se encontró que fue al centro de salud, por ejemplo, y no se le hizo nada, bueno, tendríamos un problema. Ok, ¿cómo medir la TA según la norma 030? Nosotros sabemos que actualmente hay muchos tipos me refiero a manuales digitales de esfingomanómetro. Es que está mal escrito ahí. Bueno, ok. De esos que tienen la agujita, que es como un relojito que va subiendo, ok, que se le denomina de columna de mercurio. También pueden utilizarse un aneroide calibrado, ok, o incluso, digamos que puede ser utilizado para un monitoreo del paciente, esos que son digitales, ok, de que prácticamente funcionan solos con las pilas, nada más le aprietan un botoncito y solito va funcionando. Pero, bueno, sí se ha visto diferencia entre una y otra y se ha encontrado que lo ideal es que se haga con el manual, ok. Si no ubican el de mercurio, el de la columna de mercurio, es aquel que tiene como una tablita en el que cuando ustedes van haciendo la insuflación, insuflando, va subiendo. Esa, literal, es mercurio, o sea, esa columnita, ese acúmulo de mercurio va subiendo. ¿Okay? Ese es el que normalmente se ocupa en centros de salud o en algunas áreas de urgencias o definitivamente el que todos conocemos, que es este, ¿no? El anaeroide calibrado. Entonces, el valor de la presión arterial sistólica y diastólica que se registre debe corresponder al promedio de por lo menos 2 mediciones hechas con un intervalo mínimo de 2 minutos. La mayoría de las personas creen que si ya valoraste la presión en un brazo, ya no puedes hacerlo. Pero no, incluso algunas otras personas creen o tienen el conocimiento de que se tiene que tomar la presión 2 veces. Bien, según la norma oficial mexicana, se dice que existe un promedio entre las dos presiones que son tomadas en un intervalo, en un tiempo de 2 minutos. ¿Ok? También norma oficial te dice que la idea va a ser, no la idea, así tiene que ser, va a ser insuflar hasta que dejes de escuchar, en la primera toma, insuflas hasta que dejas de escuchar los ruidos de Korokov. ¿Ok? Entonces, liberas todo el aire contenido, otra vez hasta 0, y vuelves a insuflar. ¿Para qué? Esta segunda vez que tú vuelvas a insuflar, te va a funcionar
para que cuando tú ya escuchaste en la primera el último ruido de Korokov, en la segunda tú vas a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba de lo que habías escuchado. Por ejemplo, si en la primera toma tú escuchaste el último ruido de Korokov en 150 milímetros de mercurio, entonces en la segunda vas a bajar todo hasta 0, vuelves a insuflar, y en la segunda ocasión que tú vuelvas a insuflar, esa insuflación va a ser de 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba del ruido. Les acabo de decir el ejemplo, si en la primera chequé 150, en la segunda entonces tengo que insuflar hasta 170, 180 milímetros de mercurio. Y muchas personas lo toman de base, súbele a 200, ¿ok? Y no es correcto. La norma oficial mexicana nos dice que de la primera hasta donde escuché el último ruido de Korokov, en la segunda que vuelva yo a insuflar, entonces lo voy a hacer de 20 a 30 milímetros de mercurio. Bien, para empezar, ¿ok? Esa es la forma correcta de tomar la TA. Pero, ¿qué son los ruidos de Korokov? Porque yo ya les estoy hablando de ruidos de Korokov. Los ruidos entonces de Korokov son aquellos sonidos que se oyen cuando la sangre empieza a fluir por una arteria después de liberar la obstrucción. Quiere decir que en el momento en que yo, digamos que libere la presión sostenida de mi manguito, cuando yo abra, el ruido que voy a escuchar va a ser ese precisamente, el de la sangre fluyendo a través de la arteria, porque yo ya liberé su obstrucción, yo ya liberé la presión del mango alrededor de la arteria. Entonces, los ruidos de Korokov son aquellos ruidos, les decía yo, que se escuchan a partir de que a la arteria le sucede una desobstrucción, o sea, a partir de que nosotros liberamos el flujo del manguito. ¿Ok? Fueron descritos en 1905 por un médico cirujano llamado Nikolai Sergeyevich de Korokov, o Korokov. Bien, entonces, en la fase 1, o también tomada la presión arterial sistólica, el primer ruido que escuchemos al desinflar el manguito, ese nos va a indicar la presión arterial sistólica. Entonces yo elevo, o yo insuflo hasta, digamos que la primera vez que lo escuché que empezó a sonar en 120, entonces en la segunda lo voy a elevar de 20 a 30, ¿ok? Entonces 120 en la segunda va a ser de 140 a 150. Bien, bueno, entonces cuando yo haga la segunda insuflación empiezo a desinflar de manera paulatina, de poco a poco, el manguito, ¿ok? Y en el primer momento en el que escuche yo un ruidito, me tengo que fijar en la aguja de mi esfingomanómetro. Esa es una. La otra también es que nos podemos apoyar de un fenendoscopio. ¿Qué es esto? Es aquella, pues lo que nosotros conocemos como estetoscopio, prácticamente, que tiene su campanita, y entonces la campanita la podemos poner precisamente en donde se ubica la arteria. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros ubiquemos la arteria. Primero nosotros, al palparla, sientamos el pulso, ¿ok? Después de encontrado el pulso, entonces ya coloco el mango y lo voy a colocar arriba de esa arteria, no obstruyendo la arteria. Y la campana de mi estetos los voy a poner justo en donde está la arteria. Ahorita les enseño una imagen. Entonces, insuflo, llego por ejemplo a 180, empiezo a desinflar, escucho el primer ruido en 120, escucho, por eso tengo el estetos en primera, y en segunda también me puedo fijar en la aguja. Cuando empiezan estos ruiditos, se le dice que la aguja empieza a como que a brincar, y sí, literal se ve como empieza a levantarse, como a brincar la agujita, ¿ok? Esa es fase 1. Fase 2, el ruido pierde su intensidad y se escucha como si fuera un soplo. Prácticamente esto es un ruido sin importancia. En la fase 3 se escucha un ruido sordo más suave. Justo, esto es lo que les decía yo. Es importante que la campanita del estetos no esté obstruida por el mango, ¿ok? Por este manguito de tela, o bueno, brazalete, como ustedes lo conozcan, ¿ok? Y es importante que no lo obstruya, que no lo tape,